Este año se están muriendo 1 millón de gentes. Cada 40 segundos que está pasando tu programa se está suicidando una persona en el mundo. Cada 40 segundos. Cada 40 segundos. Tu hijo, si llega de la escuela y no estás tú y empezaron como las amenazas y hacerla sentir mal. Y yo me imagino que eso sucede en muchas situaciones de la vida de la mujer. Cuando quiere lograr un poquito más, a lo mejor el primer obstáculo está en su casa. Muy bien, pues ella es María Elena Chávez, estamos en Yorlum y acá está Víctor Torres. Hola, ¿cómo están? Buenos días. A Víctor ya lo conocen, un personaje de algún tiempo, hablamos mucho sobre cuestiones de salud, pero María Elena es la primera vez que nos acompaña. Gracias por la invitación. Y está hablando de política, está hablando de política y esto es Yorlum, Proyecto Tierra, y estamos arrancando precisamente este programa sobre, vamos a empezar con las damas primero, la participación política de la mujer, ¿no? Proyecto Yorlum es Proyecto Tierra. Proyecto Tierra. Conciencia y acción con una misión: limpiar y proteger el lugar en que vivimos. Proyecto Tierra. Proyecto Yorlum. Y ahorita hablábamos de un personaje que conocimos mutuamente y que en su momento pues tenía mucho ánimo, deseo por cambiar y sigue teniéndolo, aporta mucho a la sociedad. Y Mago Arce llega un momento en el que se retira y dice no voy a lograr avanzar porque aquí como que están cerrados todos los espacios. Es el caso de ella, pero tú continúas y tú continúas a pesar de que se cierran los espacios. Y yo te pregunto, ¿es difícil para la mujer participar en política? Muy difícil, en verdad. Bueno, a mí me ha costado la política. He visto otras mujeres que cuando ves, pues son plurinominales y vuelven a ser plurinominales federales y locales. He logrado cosas, pero otra vez cargos importantes, pero a través de mucho esfuerzo, de mucho trabajo. Le comentaba a Víctor que estoy desde el 88 en el PAN. Entonces, sé lo que fue el PAN, sé lo que fue la brega de eternidad que en nuestra doctrina, así le llamamos al camino político largo, al picar piedra, y más con aquí en Toluca, que es donde he trabajado, en la zona norte de este municipio, en la zona de San Andrés, San Cristóbal, San Pablo, Topan, donde la política desde hace muchos años ha sido, esa zona ha sido el botín político, pues en aquel entonces del revolucionario institucional. Y nos tocó enfrentarnos a muchas situaciones muy complicadas, muy complejas. A ver, platícame 3. La gente, pues nosotros no teníamos, en aquel entonces no teníamos, le comentaba a Víctor, no había subsidio, no teníamos forma de tener recursos para hacer campaña. Entonces, pues, oiga, mire señora, que yo la invito. No, yo estoy con el PRI. Y sí, efectivamente, llegabas y te enfrentabas en una campaña a los materiales, a la compra del voto. Y tú no tenías más que la intención y la buena voluntad de que las cosas cambiaran. Y así fue, y nos topábamos con una pared. Y pues, nunca logramos, hasta tanta perseverancia, como dicen, cuando no quitas el dedo del renglón. En el 2000 se logró ese cambio. Y puedo decirte con orgullo que fui parte de esa transición democrática en México y me siento orgullosa. Desgraciadamente fue muy efímera. Muy efímera. Víctor, en tu área, la medicina, la participación de la mujer. Pues mira, cada vez es mayor. Si tú vas ahorita a las escuelas de medicina, de cada 100 estudiantes de medicina, 60 son mujeres, 40 son hombres. Pero si tú ves en los puestos directivos de las instituciones de salud, casi todos son hombres. Por primera vez en 100 años
la Academia Nacional de Medicina tiene una presidenta mujer. De tal manera que te das cuenta que si bien hay un crecimiento de las mujeres en el desarrollo profesional, los lugares de importancia o de interés se vuelven cada vez menos. Los directores del hospital salen en las noticias que por primera vez el Hospital General de México, el famoso Hospital General de México, tiene una directora y se vuelve noticia, cuando debería ser una situación común, que las mujeres y los hombres por capacidad, por desarrollo profesional tuvieran la misma oportunidad, y eso también se vuelve un problema, ¿no? En salud ves los problemas de las mujeres, pero la mujer en el acceso profesional también es limitada, porque ahí también te enfrentas a las circunstancias de la mamá profesionista y la mamá en casa, y a veces es compleja la relación, ¿no? de estas circunstancias, cosa que el hombre tiene esa ventaja, yo diría, de dedicarse prácticamente al trabajo y dedicarle la parte del hogar, de la crianza de los hijos, a la mujer, y eso limita a las circunstancias, ¿no? La médica madre se divide en 4, ¿no? Tiene que preparar el desayuno, los hijos, la escuela, y después irse al hospital, regresar del hospital, abrir el consultorio, regresar a hacer tareas, y entonces es admirable la actividad de las mujeres en el rubro de salud, pero deberíamos tener igualdad de género, ¿no? El mínimo acceso a los puestos directivos debería tenerlo una mujer y un hombre, no solamente por su género, sino por su desarrollo profesional y talento. El talento de la mujer. Así es. Es natural, ¿no? ¿Tú que Como ser estuviste humano. en la Cámara de Diputados cuántos años? Yo te entrevisto a ti muchísimos. ¿Cuándo viste en la Junta de Coordinación Política como presidenta de la Junta de Coordinación a una mujer? Pues así me pregunta que me arropa y no recuerdo. No, bueno, porque No recuerdo. existía. Actualmente sí, en este tiempo sí he visto algunas que han estado, no en la Junta de Coordinación, pero sí en la mesa directiva. Bueno, sí, yo también estuve en la mesa directiva y eso sí existe. Pero ya más allá, cargos importantes como la Junta de Coordinación, yo no he visto a una mujer. Había, fíjate que una coordinadora, Natalia Escudero, que era presidenta del Verde Ecologista, y estaba dentro de la Junta de Coordinación, que no era Junta de Coordinación entonces. Era la Gran Comisión. La Gran Comisión. Y tenía una participación interesante, muy valiosa, una mujer inteligente. Sí. Me llamaba la atención el proceso de negociación cuando se negociaban las iniciativas de ley y su viabilidad, el proceso en el que tenían que embonar un mundo de hombres con mujeres, ¿no? Y luego las mujeres tratar de embonar ese proceso de negociación tan curioso que es el de la política. También te puedo decir que en esas noches largas, ahí en la Cámara Federal, cuando teníamos que aprobar el presupuesto, cuando luego te dicen, es que los diputados se duermen y los sacan los malvados reporteros, y te lo puedo asegurar porque estuve ahí. O sea, tú no sabes qué horas son. Una vez nos citaron a sesión a las 11 de la mañana, llegas a las 11. La comisión hacendaria todavía está en sesión. Se cita nuevamente a las 3 de la tarde. Entonces llegas a las 3. De por sí no te puedes ir. ¿A dónde vas? No, la comisión hacendaria sigue sesionando. Se cita a las 6 de la tarde. Y así a las 6 de la tarde, a las 12 de la noche, se cita a las 3 de la mañana. Llega el momento que humanamente es imposible mantenerte despierto, como si estabas a las 11 de la mañana. Y entonces ves a los reporteros todos dormidos, pero no falta uno por ahí que porque tiene una cámara, un lente que te pueden ver hasta la amalgama y la caries que tienes ahí. Entonces ven a un despistado que se durmió y es ahí donde te toman, diputado dormido. Bueno, pues estuve en esas noches álgidas y largas para aprobación del gasto del país del año siguiente, y la mayoría de las mujeres de todos los partidos estamos. Ya cuando venía la votación, me acuerdo en ese entonces nuestro coordinador era Felipe Calderón,
¿dónde está fulanito y dónde está fulanito? Velo a buscar. Y tenían que ir hasta los departamentos a buscarlos para que viniera a la sesión de la votación. Y las mujeres con una responsabilidad imponente. Digo, no generalizo, hay hombres también muy comprometidos con su trabajo, pero sí te puedo decir que la mayoría de las mujeres es cuando decidimos entrar a algo, entramos y ponemos el corazón, el espíritu y todo. Ahí la tienes a María de los Ángeles Moreno, que pues ya partió, a una dama que no me acuerdo de su nombre, que vestía mucho con atuendos típicos del sur del país. Beatriz Paredes. Beatriz Paredes, que Tlaxcalteca. Impresionante, ¿no? Impresionante. Su discurso era el mejor. En la forma. Era el mejor de Felipe Calderón, y que entonces era el coordinador. Eran los 3 coordinadores parlamentarios. Martí Batres del PRD, Beatriz Paredes del PRI y Felipe Calderón. Bueno, sí, me acuerdo mucho en la Cámara en el 2000, ¿no? La manera en que pues esa Cámara que era de transición, ajá, en un cambio de gobierno, bueno, de un partido a otro, que era la primera vez que se daba en más de 60 años, y el proceso de participación de la mujer. Pero después de ese tiempo, 2000, 2019, casi 20 años, en los que tú has estado participando, la mujer ha abierto más espacios, tiene más oportunidades. Pues ¿Cuáles mira, son los retos? Yo creo que ha sido por cuestión de ley. Te lo digo, no por cuestión de que un hombre te diga que vaya Marilena, que vaya fulanita. No, es porque la ley ha hecho que, ahora sí que a fuerzas, la cuestión de género se tenga que imponer. No ha sido porque hay tanta benevolencia en esto, ¿no? La cuestión de género. Margarita Zavala, en este proceso electoral, cómo se le fueron encima, ¿no? Dentro de su mismo partido la traían en salsa. Pues mira, no lo sé si es cuestión también porque era la esposa, que es la esposa de quien ya fue presidente de la República. No creo que haya sido porque ella es una mujer muy talentosa. Es muy talentosa. Que la aprecio, la admiro, la conocí pues hace muchos años. Pero sí también creo que la gente dice, bueno, pues es que es la misma pareja. Y yo creo que más bien tiene que ver, no tanto porque haya sido mujer, que quizá también, pero en parte es porque vuelven a repetir otra vez. Más bien creo que fue por eso. Fíjate, eso de repetir a mí me llama la atención. Voy a preguntarle a Víctor aquí, porque en lo personal no estoy en desacuerdo en que repitan, si son honestos, si son justos, si son trabajadores. Estoy de acuerdo. ¿No? El problema es cuando hay baquetones que nomás van a calentar la silla. Pero ¿cuál es tu opinión al respecto, Víctor? Mira, no es un tema que yo domino mucho porque mi visión desde mis áreas son distintas, pero yo te diría que las partes directivas tienen que ver con eso, ¿no? Si tú eres bueno en lo que haces, si eres honesto, si eres transparente en las situaciones, debes ocupar un lugar, ¿no? Y pelear por estas circunstancias, porque también lo ves a la distancia, pues son los mismos brincando de un lado a otro, y que tampoco dices, bueno, ¿y dónde está la circunstancia de mi guía, mi propia política, ¿no? de estar en la idea con esto? Pero esto no tiene género, deben estar los más capaces siempre, ¿no? Y eso es lo que tú valoras. En mi área, por supuesto, que los más capaces son los que te orientan y te guían, ¿no? Independientemente de los colores que tengan. Por ejemplo, tu área de epidemiología, que dominas muy bien y que te has adelantado a muchas cuestiones que pudieron haber afectado al Estado, y tienes ya un conocimiento, técnicas que hay que aplicar, manejo preventivo, y que de repente dijeran, no, ya Víctor ya estuvo muchos años, tráiganse otro para que aprenda, ¿no? Y entonces, imagínate, ¿no? Ahí lo que ocurriría. No, bueno, es que son dos circunstancias muy importantes, ¿no? Una parte es la estrategia, ¿no? Y otra cosa es la guía, ¿no? La orientación, la parte de políticas públicas, ¿no? Nosotros lo que hacemos es la parte técnica, ¿no? La dinámica, el estudio, la evidencia científica que te permita al tomador de decisiones
el mejor tema. Pero también hay que ser conscientes que en el servicio público tú tienes que tener tu cepillo de dientes siempre en tu buró, ¿no? En tu escritorio. Cualquier momento puedes cambiar y te tendrás que adaptar a la circunstancia. No es el puesto por sí mismo, sino es el tema que hagas, ¿no? La dinámica que hagas. En las áreas de la salud pública y la epidemiología lo hemos dicho siempre, y a veces en las reuniones nacionales o en ocasiones en las internacionales dices, somos los de siempre porque tenemos el tema, pero también sabemos que tenemos que tener un recambio, y aquí lo importante en nuestro caso es la formación de nuevos cuadros, que creo que eso es lo importante que tienes que hacer. ¿A quién dejas en el puesto? Aquí dices, alguien que aprenda. No, ya tienes que tener alguien en este momento, o desde hace mucho tiempo, que siga los pasos, para que el mismo camino que tú has llevado lo tengan otros, y tú te vayas con la tranquilidad de decir, hay alguien que se queda y va a seguir los pasos sin ningún problema. El gran inconveniente es que te aferras, ¿no? Dices, es que nadie sabe más que yo. No, tarde o temprano te vas a ir, y qué mejor dejar a lo que tú haces a alguien capaz que pueda seguir los pasos, ¿no? Entonces creo que la formación de los recursos humanos es importante. Yo te diría en mi área, cuando yo platico con los estudiantes de medicina o los que ya terminan la carrera y les dices, oye, hay un camino importante en la salud pública, hay un camino importante en la epidemiología. Te dicen, no, yo quiero ser ginecólogo, yo quiero ser pediatra, aunque las pirámides poblacionales te digan, ya no vamos a tener niños. Si quieres ser clínico, pues dedícate mejor a los viejitos, a los gerontólogos, porque eso es lo que vamos a tener en el corto plazo. Pero tienes que enamorarlos de lo que tú ya estás enamorado, para que sigan los pasos. Eso es la parte importante que hay que hacer. Nosotros, ya que vamos en la parte de la capacidad profesional en los últimos años de vida profesional, pues tienes que tener el formado para que sigan los pasos y no esperar a ver quién llega y empieza de cero y entonces vuelva a ser problema, ¿no? Pero esa es una transición preparada. Debes hacer. El problema es cuando hay improvisación. Por ejemplo, 2000, María Elena llega a la Cámara Federal, pero venía desde atrás con una familia muy generosa, tu papá, un hombre muy politizado, Así es. el doctor Chávez. Llegas tú, empiezas a participar, creo que nadie más de tu familia se dedicó a eso, aparte de tu papá y tú, y bueno, se involucraban todos, pero participaban sí, activamente, nada más tú y ahorita me viene a la mente una pregunta. Vas al consejo, pero Sí. ¿te gustaría ser la presidenta del PAN en el estado? Sí me gustaría. Por supuesto que me gustaría. Dicen que para cambiar las cosas hay que trabajar desde adentro. Y para dar esa imagen renovada que el PAN necesita. Porque, mira, cuando empezamos, hace muchos ayeres, nos veían como locos. Es que no, y me lo dijeron a mí. Y Y tu con papá, convicciones don políticas. Carlos Chávez. Ajá. Carlos Chávez, Médico ¿qué? también, Hoyos. Hoyos. Ok. ¿Qué harías en el PAN si fueras tú la presidenta? Mira, tantas cosas. Yo creo que hay algo que te puedo decir que a mí me pasó, que yo viví, que era decía mi papá, empanizar a la gente. ¿Cómo empanizabas a la gente? ¿Cómo hacías que se enamorara de esa filosofía Gómez Moriniana? El famoso psicopan, ¿te acuerdas? Donde te decían que esa filosofía encaminada al ser humano, al bien común. El significado de la política es el logro del bien común. Pero tú le preguntas a cualquier persona que está aquí o que está pasando, dice, ¿qué es el significado político? No, pues una bola de rateros, una bola de sinvergüenzas. Entonces, salías, si de por sí traías el gusto y el interés de participar en política, sales enamorado de una filosofía humanista,
que trataba de hacer el bien sin perjudicar a nadie. Proyecto Your Blue es La participación de la mujer en este caso es muy importante para solucionar ese problema. Y fíjate que es un reflejo de la crisis que estamos viviendo socialmente, Claro. en todas las áreas, económico, político, social. Y sobre ese tema, precisamente hace 2 semanas de esa crisis económica, política y social, y cómo afectaba a la familia y a todos, platicaba con Víctor y me decía, el número de suicidios de menores en el país va en ascenso. Y lo hablé con una maestra, se impactó cuando le comenté lo que tú me dijiste, de que los menores tienen un proceso de mentalización del suicidio distinto al de los adultos. Un menor no le echa tanto rollo, me voy a suicidar y me suicido. Y luego está el proceso de números entre varones y mujeres, ¿no? Si 5 hombres tratan de suicidarse, 4 lo logran. Si 5 mujeres intentan suicidarse, 2 o 3 o 1, pero es menor. El éxito con los niños es va y va, nos lo echamos. ¿Sí? ¿Por qué? Mira, primero es la tercera gran oleada de los problemas de salud. Venimos de hace 50 años de enfermarnos y morirnos de enfermedades infecciosas, de la tuberculosis en las poblaciones pobres e indígenas que se morían de eso, de malaria, de enfermedades diarreicas, donde un mal manejo de un niño menor de 5 años se moría por diarrea. Las primeras causas de enfermedad o muerte era cólera, enfermedades transmitidas por vectores. Vinieron los antibióticos, vino la mejor atención médica, la potabilización del agua, la mejor disposición de desechos urbanos, el uso del drenaje en tu casa, y se abate todas estas enfermedades, ¿no? Aunque siguen apareciendo estas enfermedades que te digo. Y llegan por un cambio de estilo de vida, comida chatarra, comida con gran cantidad de azúcares y carbohidratos, y los mexicanos nos empezamos a 7 de cada 10 mexicanos en este momento tienen sobrepeso y obesidad, y de las principales causas de muerte, las primeras 5 son crónicas no transmisibles: diabetes, hipertensión, cardiovasculares, enfermedades del corazón y cáncer. Pero junto con esas, las infecciosas y las crónicas, aparecen las de salud mental, ¿sí? Y entonces nuestra población se envejece, tenemos Alzheimer, demencia senil, problemas con Parkinson de los adultos mayores, pero empezamos a tener esquizofrenia, empezamos a tener trastorno bipolar, y en la punta del iceberg de estos problemas de salud mental, porque además hay estigma y discriminación. Yo puedo llevar al niño por diarrea y me lo atiende, a mi padre o mi abuelo por diabetes y me lo atiende. Es normal que tengan esto, y mi paciente es diabético, es hipertenso, pero que yo tenga en mi familia un esquizofrénico, un paciente con problemas mentales, se oculta, no se difunde tanto, no visito tanto al médico. Y entonces te encuentras que en las estadísticas tú buscas las enfermedades de salud mental por morbilidad, por atención médica, y no están en las primeras 20. Tú buscas por la casuística de mortalidad y no están. Pero cuando tú buscas un estimador que es suicidio, que es la puerta de salida de una persona que tiene depresión, que tiene problemas, te encuentras que empieza a crecer. Es de la segunda causa de discapacidad en el país y en el mundo. ¿El suicidio? El suicidio. Este año se están muriendo 1 millón de gentes. Cada 40 segundos que está pasando tu programa se está suicidando una persona en el mundo. Cada 40 segundos. Cada 40 segundos. De tal manera que entonces es un tema que hay que tomar. ¿Cuál es el origen? Si tú lo globalizas, dices, el problema de suicidio es un problema que tiene que ver con depresión, con antecedentes de salud mental en el entorno familiar, y es un problema de hombres. Ahorita que mencionas eso, entorno familiar, tiempo actual, mamá y papá trabajan, el niño está frente a su computadora, con su teléfono, está jugando, Matando gente. unos juegos así, es muy así violentos. O con acceso a situaciones que no están aptas para su edad. Sí, ¿no? te Todo metes tipo. Páginas malévolas. Te metes al internet, entras, pum, aparece
una pareja teniendo relaciones, no está el papá ni la mamá, no necesariamente relaciones sanas, a lo mejor no son sanas, ¿no? Y entonces, ¿qué le pasa al niño en su mente? Ese es lo primero. El acceso a internet es un mecanismo, pero además el entorno social. Tú vas a ver, tuve ahorita un puesto de periódicos y en una de las planas, hombre que se tira del segundo piso, hombre que se tira a las vías del metro, encuentra la esposa a su marido con otra pareja y mata a los dos. El chico en su cuadra oye balazos, ve violencia, encuentra partes de organismo en su cuadra, está en un entorno violento. Entonces ese es otro de los problemas que hay que ver, cómo respondo. Y lo has hecho tan común que ya no hay esa respuesta. Exacto, y entonces tienes un problema. Regreso entonces, suicidio dices hombres, ¿no? Intentos mujeres. Pero si tú ves por grupos de edad, y esto es lo interesante, el problema del adulto mayor es otro distinto. El adulto mayor tiene enfermedades crónicas, diabetes, hipertensión, cáncer, está en situaciones de soledad. Por eso tenemos el suicidio en el adulto mayor en el invierno, la famosa depresión invernal, donde nadie va con él a una fiesta navideña, donde toda la gente hace fiestas, pero el adulto mayor está en un asilo, nadie lo visita. Yo por eso me voy a ir a Chile en diciembre. Bueno, pero entonces tú dices, ahí hay un problema del adulto mayor distinto. Tú ves en el joven, no hay respuestas de empleo, pierde el empleo lo piden fuera de su ciudad, el cambio es distinto, entonces no sabe cómo atenderlo. Un chico que tiene 4 o 5 años con la novia y la deja la novia, se quiere matar, cuando sabe que puede tener otras parejas y circunstancias. Pero es distinto el suicidio en el joven. Y en el niño habría que estudiarlo. Es el grupo que si tú ves es de menos número, pero habría que estudiarlo. Y el primer gran hallazgo que encontramos es de que si bien en los grupos de jóvenes y adultos, por cada suicidio de una mujer hay 4 suicidios de hombres, o sea, la relación es 4-1. En el caso de los niños, encontramos que la relación era 1-1. Y en el último año que analizamos, 2016, fue el primer año donde se suicidaron más niñas que niños. En 2016. 2016, vamos a revisar ya el dato oficial 2017, si tiene el mismo comportamiento. Entonces la pregunta de investigación fue, ¿cuál es el factor asociado al suicidio de las niñas y los niños? Y identificamos los municipios y entonces fuimos a investigar la muerte violenta de los niños, homicidios en los niños. Y cuando clasificamos los municipios de ocurrencia, empezó a empatar los lugares donde se suicidaban los niños. Y entonces nuestro proxy fue violencia. ¿Dónde hay más violencia en el estado? Ecatepec, Texcoco, Iztapaluca, Toluca, Tlalnepantla. Cuando nosotros fuimos a estudiar las demandas de servicios de salud por violencia intradomiciliaria, que ya tenemos casi 10 años de hacer esta vigilancia en las unidades médicas, volvieron a repetir los municipios, en diferente orden, pero eran los mismos. Entonces, un factor que en nuestra hipótesis de trabajo se demostró estadísticamente es que los municipios con violencia en los niños, hacia los niños, eran precursores de suicidio. Que empezó a estudiarse las famosas autopsias verbales, que era investigar en el entorno familiar si había antecedentes, si había familiares que se hubieran suicidado. Y lo que encontramos es de que había violencia sexual, había violencia física, había violencia psicológica, y entonces las niñas decían, pues ¿para qué quiero seguir sufriendo si puedo decidir quitarme la vida? En el entorno familiar. El suicidio es muy sencillo de explicar, en el sentido que el suicida no se quiere morir, quiere dejar de sufrir. Y uno de los mecanismos que tiene es una decisión permanente a un problema temporal, donde no podemos tener el acceso, y aquí es la prevención. ¿Cómo podemos empezar a prevenir el suicidio
a través de la comunicación o la cercanía a la gente. En los otros grupos también se ha documentado que si tengo depresión y me acerco a los servicios profesionales, puedo quitar la idea, ¿no? Porque hay que recordar también que el suicidio tiene etapas. Hay una ideación, pienso en el suicidio, a veces lo digo, oye, ¿qué pasaría en la ciudad si yo ya no estuviera? ¿Qué pasaría si yo me muriera? ¿Cómo sería la familia sin mí? No ibas a tu casa diciendo, sí, voy a escapar a mis hoy papás, sí, ¿no? ¿no? Y el problema es que en el adulto, pues el uso de drogas, el uso de alcohol, pues es el que te detona la decisión. O sea, claro. yo lo pienso, pero estoy en mis 5 sentidos. Pero si consumo alcohol, si consumo drogas, entonces me quita ese tope y lo hago, ¿no? Viene a mi mente algo, la sociedad se ha vuelto violenta y se sigue haciendo violenta como consecuencia de esto que estás platicando y lo sembramos a su vez en los niños. Es que es el entorno, o sea, el entorno es violento. O sea, tú sales de tu casa en defensiva. Tú tomas tu coche diciendo, hoy va a ser el mejor día de mi vida. Dice, ojalá que no me pase nada, que hoy en la noche regrese sano y salvo, que me vaya bien, ¿no? Que no viva circunstancias alrededor difíciles. El tipo que te toca el claxon a pesar de que está en el alto y dices, bueno, este cuate ya viene molesto. ¿Cuántas decisiones a veces de que tú también estás molesto, te bajas del coche y empieza una circunstancia de una riña? Hace como 35 años, tal vez un poquito más, no voy a decir mi edad. Estaba yo en Veracruz con un tío y estábamos hablando de algún tema y de repente me detiene y me dice, espérate, lo que quiero es hablar contigo, estás como una charla a la defensiva. Y entonces en ese momento me di cuenta de que mi educación y mi instinto de supervivencia en la zona en la que yo vivía, que es Toluca, Distrito Federal, nos hacía vivir como en un proceso de a la defensiva, ¿no? Como de Y así vamos. estamos también cuando nos subimos a un carro. Aquí en este país no se sabe para qué son las direccionales. Nadie. Para que alguien le acelere y no te deje pasar. Tienes que sacar la mano. O sea, ¿en qué país, en qué lugar? Oye, pues tienes que sacar la mano para que te entienda que tienes que cambiar de carril o dar la vuelta. Sí, es una violencia generalizada. Pero entonces la solución, ahorita que hablabas de eso, es el amor. Tienes que dar amor y tienes que sembrar amor y tienes que ayudar a que las familias vivan en amor y se transmitan el amor. Pero ¿cómo transmites ese amor si se ha convertido en una especie de intercambio sexual más que en una especie de afecto fraternal? Es comunicación, es aprendizaje, es circunstancia. Nosotros cuando ves de dónde viene el origen de los problemas infecciosos, crónicas no transmisibles y mentales, tiene que ver con un entorno de tu casa. O sea, ¿por qué te pusiste gordo? Pues porque no desayunaste en el entorno familiar, platicaste cómo te fue en la escuela, que te vaya bien, sino dejaste ahí 25 pesos, dejaste el licuado, no sabes si el niño se lo tomó, dejas la pizza en el horno de microondas, regresas en la noche diciendo que porque trabajo todo el día para darte dinero, para que vivas mejor, cuando lo que necesitas es un apapacho, una cercanía. Se ha vuelto muy compleja el entorno familiar. Las familias están en crisis. Yo te diría que cuando una familia está en crisis, la sociedad está en crisis y se manifiesta en daños a la salud, ¿no? El abandono que tiene el adulto mayor de sus enfermedades crónicas se vuelve compleja en la atención, ¿no? Hay hospitales que te dejan al paciente enfermo crónico sin cuidados, ¿no? Entonces dices, ¿dónde está el familiar? No, es que yo ya tengo mi familia, yo ya no puedo cuidarlos. Por primera vez en nuestra sociedad, el adulto mayor está enterrando al hijo. Cuando nosotros enterramos a nuestros padres, tenemos una palabra en el diccionario que se llama huérfano. Pero tú dime la palabra en el diccionario del padre que entierra al hijo. ¿No hay? No hay, porque no es una historia natural que se mueran los jóvenes, que se mueran tus hijos. Y eso habla de
un problema que estamos viviendo y que se vuelve complejo y no lo resuelves y hay crisis, ¿no? Entonces es difícil el momento, esta combinación social que tienes es muy difícil. En nuestro país, pues yo te diría que se refleja. El círculo del norte del suicidio también te lo da, una circunstancia que tiene que ver con Rusia, con los países escandinavos, que tú piensas que tienen solucionado su problema económico y tú ves sus tasas de suicidios, son tasas de suicidios altas. Sí, me tocó porque fui presidenta del grupo de amistad con Finlandia. Tuve un vínculo fuerte con Finlandia, en verdad un país 5.1 millones de habitantes, de religión luterana, un país extraordinario. Pero efectivamente los suicidios son por depresión, pero por el clima. Sí. Por el clima, por la latitud en la que viven. Muchos días de noche. Imagínate, cuando llego y les digo, dice, ahorita ves, sobre todo muchas mujeres en Escandinavia, muchas mujeres. Es una exacto. Mucha felicidad, pero me dice el agregado cultural de la Embajada de México. Pero nada más empieza septiembre y empieza una lluvia, se pone todo gris, llueve todos los días, y ya ves el ánimo de caer. De repente, después viene ya la cuestión de diciembre y las luces y la cuestión navideña hace que otra vez se levante el ánimo. Pero viene enero y se vuelve a caer. Y en ese inter, pues imagínate, a las 3 de la tarde que está oscuro o de plano que ya no salga luz, porque ni siquiera son luz. Y sí decae. Y cuando llueve todos los días aquí, tú empiezas a deprimir. Proyecto Your Blue es Estos cambios y encuentras embarazo adolescente, muerte en jóvenes por abortos clandestinos que tienen que ver con la salud. Y cuando tú empiezas a estudiar en un expediente clínico el antecedente, muchos de esos te vas a encontrar disfunción familiar, entornos donde vienen de familias no unidas, y mucho del parámetro es, yo te diría, muerte menor de 5 años, muerte de niños menores de 1 año, uno de los antecedentes que hemos identificado, producto de niñas menores de 19 años, de embarazo adolescente. Entonces, ¿por qué fue el embarazo adolescente? Porque tiene el antecedente que su madre fue embarazada adolescente también, o porque dice, yo ya no aguanto el entorno social y me voy de la casa, ¿sí? O la chica estando en la escuela se embaraza y lejos de cobijar la familia a la chica, la expulsa, ¿no? Por circunstancias que tú conoces y que se le dice, rompiste el vínculo, esa información que te dimos no era esa. El tripeo. Toda en lugar de pensar es un ser humano, cumples un ciclo y te amamos. Y te tengo que arropar porque eres parte de nosotros y tu hijo es parte de nosotros. Y eso es lo que a veces tenemos. Pero esta sociedad no lo acepta, esta sociedad no acepta los embarazos fuera del matrimonio y circunstancias que tienen que ver con una sociedad que no ha entendido que los cambios han sido distintos. Concluyendo, estos estados, estos estudios que en el Estado de México se hacen y que al menos en tu área yo la conozco, son vanguardistas. ¿Se están aplicando en otros estados o solo en el Estado de México? Mira, a partir de la presentación de esto y de la evidencia, se empiezan a estudiar más, ¿no? Ya empezamos a decir, cualquier enfermedad hay que estudiarla por grupos de edad, por líneas de vida. Tú cuando hablas de cáncer tienes que dividirlo entre hombres y mujeres, son factores distintos. Cuando tú hablas de enfermedades como la diabetes y la hipertensión, la obesidad, tienes que plantearte línea de vida, no puedes generalizarlo. Tengo que estudiar por qué los niños, por qué los adolescentes, por qué los adultos y por qué los adultos mayores. Es un comportamiento distinto. Un comportamiento diferente. María Elena, también concluyendo, la mujer en la política. Hay que abrir más espacios para ellas. Definitivamente. Tú estás participando. Ya me dijiste que tú serías presidente de PAN si fuera la oportunidad. Si tuviera la oportunidad, ¿Ahorita buscarías algo? Ahorita, bueno, dicen que hay que subir un escalón a la vez y ahorita el escalón que tengo que subir es pasar en la asamblea estatal para lograr ser consejera tanto nacional como estatal.
¿Cuántas mujeres hay en el consejo? Somos muy pocas. ¿Qué dices? 10. Las contamos con los dedos. Sí. ¿Cuántas mujeres también hay en los parlamentos? ¿Cuántas mujeres Son gobernadoras? alcaldesas, gobernadoras, ¿Cuántas o que hayan sido presidentas de la República. Pues, ahí tienes la respuesta. Hay que seguir abonando, y sí creo que debe de haber relevos, y que esos relevos sean mejores que lo que nosotros fuimos. Yo sí votaría por ti. Gracias, Pedro. Gracias. Esto es Jordan, Proyecto Tierra. Víctor, Amigo Pedro. mi querido amigo, Dios como te siempre, bendiga. Gracias. Somos compañeros de la misma prepa, ¿eh? Prepa 4. Que Betty y yo Sí, siempre un nos ponemos orgullo, prepa un 4. orgullo. Prepa 4. Un orgullo. Y pues esto fue Yorlum, ya lo escucharon. Nos vemos en el próximo programa. Hasta la próxima. Proyecto Jordan es Proyecto Tierra. Proyecto Tierra. Conciencia y acción con una misión. Limpiar y proteger el lugar en que vivimos. Proyecto Tierra. Proyecto Jordan